¿Y crees que existe el riesgo de que algunos de los líderes de estos partidos, ¿no? Por ejemplo, has mencionado antes el caso de Trump en 2020, después de diciendo lo del fraude electoral, también está el caso de Marine Le Pen ahora que la han inhabilitado después de ser condenada, diciendo que pues está sufriendo una persecución política. ¿Cree que existe el riesgo de que algunos de estos políticos aprovechen el descontento existente, que en muchos casos es legítimo, pero para fomentar una desconfianza hacia En las las instituciones? instituciones. Sí, definitivamente. Bueno, lo de la inhabilitación de Le Pen está pendiente. Lo que está es condenada. Pero sí, todo apunta a que pueden ir por ahí los tiros. Cosa que le puede venir bien a su partido. No a ella, pero sí a su partido. Porque a lo mejor Bardella es el momento de que tome las riendas, ¿no? Mientras ella, ¿no? Le unja con los óleos sagrados, ¿no? Y le dé su visto bueno como reemplazo en el liderazgo del partido, a su partido le puede ir mejor sin ella que con ella. Ese es otro tema, ¿no? Pero sí, ciertamente los ataques institucionales, aunque más que me han robado las elecciones, yo lo asemejaría con los intentos que ha habido durante estos años de administración Biden de básicamente meter en la cárcel a Trump, ¿no? Es decir, de cómo lo que ellos llaman weaponizar, ¿no? Es decir, de cómo instrumentalizar o en este caso politizar la justicia, ¿no? Para que sirva a intereses políticos, ¿vale? Cosa que también nos suena de nuestra Españita querida, ¿no? Donde la justicia pues está altamente politizada por los dos grandes partidos, principalmente cuando están en el gobierno, ¿no? Y ahora pues le toca el turno, parece, al Partido Socialista Obrero Español. Eh, entonces, bueno, sin entrar en el detalle de si hubo fraude electoral o no, que por cierto, siempre hay fraude electoral, siempre es siempre, en todas las elecciones que ha conocido el mundo, ¿vale? La cuestión es si el fraude electoral representa, ¿no? Un porcentaje suficiente como para cambiar el signo, ¿no? Político o básicamente el ganador de las elecciones, ¿vale? Siempre hay fraude electoral, ¿vale? Y quien diga lo contrario miente cual bellaco, ¿vale? Eh, Bien, en cuanto a que su base de votantes desconfía de las instituciones, bueno, ciertamente, o sea, es que aquí se juntan dos cosas. Por un lado, la calidad institucional en Occidente o su percepción, y yo creo que son las dos, la calidad y su percepción. Recordemos que la realidad y la percepción son dos cosas distintas, pero en democracia son muy importantes. En democracia en general, en los negocios, en la vida, a la mujer del César tiene que ser casta y parecerlo, ¿vale? Entonces, las dos cosas. Las instituciones deben ser neutrales y deben ser, bueno, pues objetivas en ese sentido y también deben parecerlo. Entonces, eso es algo que ha quedado completamente descuadrado con la pandemia de coronavirus, ¿vale? Donde las instituciones básicamente han sido los altavoces de gobiernos que han adoptado medidas eh, pues en general liberticidas, ¿vale? Algunos dirán que con causa justificada y otros dirán que sin ella, pero desde luego liberticidas, ¿no? Donde a uno le decían no salga usted de casa, a otro le decían cierre usted la persiana de su negocio y si quiebra, pues mala suerte, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades en Occidente que era donde se percibía esa calidad institucional, en otros lugares del mundo directamente ya se sabía que estaban al servicio de los gobiernos, entonces no hay problema, no ha cambiado tanto el paradigma, pero en Occidente eh, pues han visto pues, severamente perjudicada, ¿no? esa confianza en las instituciones, especialmente cuando en un porcentaje altísimo muchas de las cosas que en los años 2020, 2021 e incluso 2022 eran tabú, eran, ¿no? Eran absolutamente inaceptables en el discurso público, hoy se conocen, hoy se dan por ciertas, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues no se podía decir que un vacunado podía contagiar. Pues eso es evidente, ahora se habla tranquilamente de si la vacuna pues servía para ciertas cosas, sí servía, pero desde luego no impedía el contagio, ¿no? O no, la vacuna, ¿no? Es que un murciélago mordió un pangolín, ¿no? En una cueva de Wuhan y entonces en un mercado alguien se comió el pangolín y entonces se extendió el virus. Hoy se sabe que el virus se creó en un laboratorio, ¿vale? Bien, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, las instituciones
que eran las que, ¿no?, nos contaban eso y las que sacaban a la policía, ¿no?, a desinfectar las barandillas. Y decía uno, pero vamos a ver, que el virus sobrevive aquí al sol, ¿no?, en un paseo marítimo y por eso no se puede bajar a la playa, estamos locos, ¿no? Pero en aquel momento era así, ¿no? Entonces, básicamente, desconfiamos de las instituciones y de las voces autorizadas. Eso es un problema. Es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita voces autorizadas para poder operar en sociedad. Porque claro, si yo tengo la carga, ¿no?, de ser el experto en cada una de las facetas importantes de mi vida o de la vida de las personas a las que quiero, pues no doy abasto. Es decir, si yo tengo que ser el máximo experto en técnicas de, yo qué sé, educativas para velar por la buena educación de mis hijas, pues tengo un problema. Porque no puedo ser experto en eso, y en vacunas, y en no sé qué, y en inteligencia artificial, y no sé cuánto. Prefiero, o sea, vivo una vida mucho más cómoda, quizá menos libre, pero mucho más cómoda, confiando en que lo que me dice el experto de la Comisión Nacional de Medicina de no sé qué, pues va a misa, ¿no? Porque hay un estudio detrás. Y que alguien, cuando me dice, me pongo una vacuna, pues es una vacuna que me funciona, etcétera. Si ahora tengo yo que plantearme que cada vacuna que me vayan a poner a mí o a mi familia puede resultar problemática, puede conducir a cardiopatías, por ejemplo, pues tengo un problema. Pues no soy experto, ¿no? Entonces es la desconfianza por defecto. Antes era la confianza por defecto, ahora es la desconfianza por defecto. Entonces, ¿no?, como la famosa frase de Ronald Reagan, ¿no?, de que la frase que más teme es esa del Estado, ¿no?, que dice que vengo aquí a ayudarte, ¿no? Esa. Pues casi que quédate, ¿no? Quédate allí lejos porque no te necesito, ¿no? O a lo mejor sí te necesito, pero no me fío de ti. No me fío de ti. Entonces es un problema. Y volviendo al tema de estos líderes de partidos de derechas en Francia y Estados Unidos, pues efectivamente, cuando vemos que la justicia pues les ataca, la impresión de partida de su base electoral, que ya de por sí, en condiciones normales, pues evidentemente no les gusta, ¿no? Estamos hablando de una sociedades tribales, en definitiva. No les gusta que les den, ¿no?, correctivos a sus líderes, pero ahora, ¿no?, máxime ahora, que ya hay ese clima de desconfianza contra las instituciones y que claramente es, pues eso, la desconfianza por defecto. Ya nadie hace el ejercicio de a ver si Le Pen realmente es una corrupta, ¿no?, y ha desviado 2,4 millones de euros para hacer pagos que no debía, o como no debía, básicamente se ha saltado la ley, ¿no? Aunque sea de las de mi tribu, ¿no?, ideológica. Ya nadie se plantea eso, o muy poca gente. Eh, Nadie hace los deberes, nadie se pone a estudiar el caso. Directamente el discurso es, ya está, la justicia, ¿no? Macron utilizando la justicia para atacar a Le Pen, Hmm. ¿no? O los votantes de Trump diciendo, ya está Biden, ¿no?, utilizando la justicia para meter a este tío en la cárcel y que no pueda concurrir a las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que es un problema muy serio. Yo creo que ese además es un problema muy particular de, digamos, de estos liderazgos mesiánicos, ¿no? Y yo creo que en parte incluso en Trump se vio cuando intentaron asesinarle y luego él salió diciendo de que no había muerto porque Dios le había salvado y tal, y que él era como el elegido. ¿Cree que la nueva derecha puede también tener un problema con el mesianismo que puede causar esto de lo que venimos hablando? Sí, o sea, el liderazgo político que requiere un carisma, eh, pues cada vez requiere más carisma y menos ejemplaridad, ¿no? En otras condiciones, eh, un personaje como Donald Trump jamás le hubiera hecho, o sea, jamás le hubieran hecho ojitos, ¿no? Desde la derecha puritana estadounidense, ¿no? Una persona que hablaba, bueno, no voy a repetir aquí las frases que decía, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las mujeres, ¿no? Sería una persona absolutamente, pues, reprochable, ¿no?, desde un punto de vista moral. Y sin embargo ahora parece que es ¿no?, pues eso, un mesías, ¿no?, que se lleva de calle a los judíos conservadores, a los evangélicos, a los católicos, ¿no?, que son su guardia pretoriana intelectual. Claro, eso sería inconcebible hace un tiempo, ¿no? Em, sí, o sea, ahí está el tema del populismo, ¿no? Populismo, nótese, no como ideología, no como concepción que dicen los británicos comprensiva de la vida buena, ¿no?, como una concepción gruesa, sino más bien como un estilo político, ¿no? Estilo político populista, que es discurso y también más allá, va más allá del discurso político. Entonces, o sea, el problema del populismo es que funciona. O
sea, un poco la diferencia entre populismo ideológico o como estilo político, que es como a mí me gusta definirlo más. La diferencia es que el populista ideológico, por así decirlo, lo que quiere es llegar al poder para instaurar un régimen populista, ¿no? Un Banana Republic a la latinoamericana, ¿no? Por ejemplo. En cambio, el populista occidental, bueno, Hispanoamérica también es occidente, europeo, norteamericano, emplea el populismo como una herramienta para llegar al poder, para crecer electoralmente. Pero una vez llega al poder, si llega, lo normal es que se relaje. Si no llega, en oposición también es muy útil. Pero cuando llega a las instituciones se relaja. Relaja el tono. ¿Vale? El ejemplo más famoso, quizá, o más reciente, de la nueva derecha de esta última etapa es el Partido Conservador británico. ¿Vale? Que adopta buena parte del discurso del Brexit, ¿no? Y el Brexit es un fenómeno pues muy populista. Recordemos, ¿no? que pues, paralelo al de las elecciones estadounidenses de Trump del primer mandato, 2016. Pero una vez consigue su éxito, ¿no? Que básicamente es el referéndum del Brexit, ¿no? El verano del 16 y ya está. Y el sí, ¿no? A salirse de la Unión Europea en ese referéndum, pues, bueno, se convierte en un partido pues al uso, un partido más tradicional y tal. Cosa que podría presumirse de muchos de estos partidos una vez llegan a las instituciones, porque las instituciones tienen ciertas inercias, ¿no? Y tienen vida propia, como Trump descubrió en su primer mandato, y porque nuestros países en Occidente son verdaderamente plurales, ¿no? Y ese pluralismo, pues, es muy difícil no respetarlo desde las instituciones. O sea, uno tiene que devenirse, o sea, tiene que degenerar su forma de gobierno en otra cosa un tanto autoritaria para no respetar ese pluralismo. Entonces, como digo, el populismo sirve para llegar a las instituciones. ¿Qué pasa? Que es útil, o sea, funciona, ¿no? Gana elecciones. Entonces, ahora mismo, claro, eso genera lo que se llama un- una carrera hacia arriba, un race to the top, ¿vale? O en este caso, to the bottom. ¿Por qué? Porque el partido, pobre de aquel partido que no use un discurso populista en momentos de alto voltaje electoral, que básicamente son elecciones. Pero aquí lo usa todo el mundo. Pongamos España, ¿no? Decimos, oye, pues habitualmente uno le asigna la etiqueta populista a los partidos de un extremo y otro del arco parlamentario, ¿no? Entonces, oye, Podemos o Sumar son populistas, o Vox es populista. Bueno, sí, bien, quizá, pero el último eslogan de Díaz Ayuso, de comunismo o libertad, ¿eso qué es? Eso es un discurso populista, eso es una simplificación a la máxima, ¿no? Al máximo exponente de una realidad muy compleja, donde libertad soy yo y todo lo demás, o todos los demás, sois una pandilla de comunistas, ¿vale? Eh, y de nuevo, O la campaña del PSOE basada en que viene la ultraderecha, ¿no? o la campaña del PSOE o la campaña de Vox, ¿no? De un, yo qué sé, de un cartel, ¿no? Con una inmigrante o con una mujer con un burka y un billete de avión de vuelta a tu país, ¿no? Fin, entonces vemos que es discurso, pero también son otro tipo de manifestaciones, ¿no? O ahora me quito la corbata, o ahora me desabrocho dos botones, o ahora hago el meeting en la plaza de toros, o en la calle, o en función de cuál sea mi electorado, ¿no? O sea, es una escenografía también, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona. Entonces ahora mismo, claro, el partido que quiera volver a la racionalidad, al que quiera volver al, ¿cómo expresarlo? Al talante, ¿no? Talante político, a las buenas maneras, a la leal oposición, ¿no? Siendo oposición, la oposición, ese partido no se come una rosca. Entonces, bueno, el estilo, entonces nos vemos pues básicamente obligados, o se ven obligados, ¿no? Los partidos políticos a adoptar este tipo de discursos, de estilos populistas.